Pero dice ahí en el Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Cuando el Señor en la semana me dio estos versículos para hoy hablarles a ustedes, la verdad es que hubo un momento en que me quedé así como que, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Yo le preguntaba. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen ahí? Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Esta es una historia maravillosa, difícil a lo mejor de entender, pero maravillosa, porque esta tarde vamos a ver qué es lo que pasó en ese momento. Era la historia en que el pueblo de Israel había salido de Egipto y iba rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero dice aquí que ellos estaban, ¿en qué parte estaban? En el desierto. ¿Qué parte era de Egipto a la tierra prometida? ¿Estaban en dónde? En medio. Entre donde ellos habían salido a donde Dios les había prometido, estaban en medio. Y yo le puse aquí la tierra de en medio. Qué revelación, ¿verdad? Ellos estaban en la tierra de en medio. Y cuando habían salido de Egipto y no llegaban a la tierra prometida, empezaron a tener dificultades en su vida. ¿Cuántos hemos tenido dificultades en nuestra vida? ¿Saben que nosotros estamos en la tierra de en medio ahorita? Porque ya salimos de la esclavitud del pecado en donde estábamos y vamos rumbo a nuestra meta, que es Jesús. Pero mientras vamos rumbo a esa meta, estamos en la tierra de en medio. Estamos en medio entre lo que era la esclavitud y lo que es nuestra meta. Y la tierra de en medio es un lugar muy difícil para el cristiano, así como lo fue para el pueblo de Israel. Es un lugar donde te prueba si eres hijo de Dios o eres solo hijo de una religión. En la tierra de en medio Dios prueba si eres hijo de Dios o eres hijo de la religión nada más. ¿Cuántos son cristianos aquí? Todos somos cristianos. Vamos a ver si todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Van a decir: ¿qué me está diciendo esta pastora? ¿Qué le pasa? Mientras el pueblo de Israel iba cruzando, dice que ellos empezaron a quejarse porque decían que ya estaban cansados de ese pan liviano, ¿no? Que la Biblia en otra parte dice que descendía maná del cielo, que era como tipo
avena, algunos dicen, no, como tipo trigo, no lo sé. Algún erudito aquí que me diga, era más o menos así, nadie lo sabe. Bueno, ellos decían que era un pan liviano. Y el desierto puede ser, mira, cuando ellos pasaban en el desierto, si te das cuenta lo que dice ahí, el desierto para ti y para mí, escucha bien esto, el desierto para ti y para mí puede ser un escenario en donde puedes encontrar los máximos encuentros con Dios, o donde puedas encontrar un cementerio donde tu alma sea enterrada, o donde tu alma entierre todo tu ser. El desierto, vuelvo a repetir, el desierto puede ser el escenario donde tú tengas los máximos encuentros con Dios, o puede ser el cementerio donde tu alma entierre todo tu ser. Todo depende de lo que tú decidas ser. Si decides ser un hijo de Dios o si decides ser un hijo de la religión. Porque hace un rato, por cierto, sirve como anuncio. Hace un rato en el instituto, nosotros tenemos instituto de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Hace un rato en el instituto nos decían algo muy cierto. Y nos decían, las 10 vírgenes, ¿quiénes han escuchado de las 10 vírgenes? Las 5 prudentes y las 5 insensatas, ¿no? Las prudentes y las insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Ninguna, porque las dos, los dos grupos eran iguales. Eran 10 vírgenes, las 10 tenían aceite, pero unas tenían aceite extra. Unas conocían realmente quién era su Dios y estaban dispuestas a dar el todo por el todo. No había diferencia entre entre las prudentes y las insensatas. La única diferencia es que unas sabían que tenían que llevar algo extra. Tuvieron que dejar peso, por otro lado, tuvieron que dejar no sé cuántas cosas para llevar más aceite de lo que las otras lo habían llevado. Todos aquí somos cristianos, todos aquí, amada iglesia, todos aquí tenemos que ser hijos de Dios. Los tiempos son muy difíciles y vienen tiempos más difíciles. Para la iglesia de Cristo vienen tiempos más difíciles. Pero ¿qué dijo el Señor? No temáis. Ciertamente en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo estoy con vosotros. Entonces el pueblo de Israel dice ahí en el versículo, no me acuerdo porque lo puse todo junto, pero dice que el pueblo se había, que es el versículo número 1, dice, el pueblo se había ¿qué? Desanimado. El pueblo se había desanimado. Estar desanimado, desanimado viene casi de la misma palabra que de lo que es ánimas. Ánimas significa viento, significa alma. Desanimado significa estar sin aliento, sin el soplo de Dios. O sea, ¿te das cuenta lo tremendo que es el estar desanimado? ¿Cuántos de aquí hemos estado desanimados? El que diga que no es un mentiroso, porque hasta yo he estado desanimada. Muchas veces he estado desanimada. Y a veces digo, no, ya no quiero seguir. Pero que el Señor me hablaba en esto, dice, estar desanimado significa estar sin el soplo de Dios, o sea, con el espíritu apagado. El desaliento que experimenta el pueblo de Israel está directamente relacionado a su débil comunión con Dios, porque en la parte primera, cuando dice el pueblo habló contra quién primero, contra Dios. El pueblo de Israel había perdido la intimidad con el Señor y por eso es que había entrado en él un desánimo.
Por eso es que en él se había perdido el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás desanimado el día de hoy, quiere decir que has perdido tu comunión con Dios, que has perdido estar en intimidad con Dios. Dios está buscando gente, Dios está buscando un pueblo que entre en intimidad con Dios. No es suficiente los domingos nada más. Los domingos venimos como iglesia. Es más, los domingos no tenemos intimidad con Dios. Los domingos tenemos comunión con Dios. Estamos como iglesia, como familia, tenemos comunión con nuestro Padre. Pero la intimidad con el Espíritu Santo, la intimidad con Dios se hace tú a solas, en tu cuarto o en donde tú escojas, a solas con Dios. Eso es intimidad. Y si tú has vivido mucho tiempo desanimado o has estado en desánimo, es porque no hay intimidad con Dios. Tu relación con Dios se ha perdido. Y sabes, iglesia, el Señor nos está llamando a nosotros como siervos de Dios, a que le hablemos a la iglesia y la preparemos para los tiempos difíciles. Porque va a venir un momento en donde el Señor te va a decir: a ver, Ricardo, ¿qué onda con tu vida? Y Ricardo no va a decir: oiga, pastor, dígale qué onda. No. Cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a decir: ¿qué hiciste, Isaura? Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que dice la palabra de Dios que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, Él te va a decir: ¡ay, valente, mi hijo amado! Ven, entra al gozo de tu Señor. Y ¿sabes por qué lo va a reconocer? No lo va a reconocer por su físico, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, vamos a estar como cuerpos glorificados. Ahí tengo el gozo de saber que voy a estar delgadita, que no va a tener arrugas, que vamos a estar bien, porque vamos a estar como cuerpos glorificados. Y Dios no te va a reconocer por el físico, Maribel. Estás bien guapa, pero Dios no te va a reconocer por tu físico. ¿Sabes cómo Dios te va a reconocer? Por tu voz, por tu aroma. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra adoración sube como ¿qué? Como olor fragante, como fragancia agradable. Y Él va a decir: ay, este aroma lo conozco, esta voz la reconozco, porque me hablaba en lo íntimo, me hablaba en lo secreto. Reconozco este aroma. Y entonces, si tú y yo, fíjate, en este párrafo, en esta pequeña historia, encontramos dos cosas bien tremendas que Dios me hablaba y me decía: tienes que ver, Eunice, me decía, tienes que ver, Eunice, que si tú estás desanimada es porque no has estado en comunión conmigo. Es porque te has puesto tus ojos en las circunstancias, en los hombres, en las cosas que tú ves. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no andamos ¿por qué? Sino ¿por qué? Por fe. Entonces, cuando tú y yo miramos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, las circunstancias, los problemas, y nos empezamos a desanimar, empieza a haber en nosotros un desánimo, empezamos a ver actitudes de nuestro hermano en la iglesia y como que no y empezamos a desanimarnos cuando el Señor nos dice: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Y aquí el Señor me decía: hay dos cosas, Eunice, que tú tienes que entender. Número uno, que para que tú te desanimes, tienes que entrar en una falta de intimidad conmigo. Porque si tú estás en continua intimidad con mi presencia, no te va a faltar el aliento, no te va a faltar el soplo de mi espíritu.
Pero si no estás en comunión, te va a faltar el soplo, te va a faltar el aliento y va a entrar en ti desánimo, falta de soplo. Y el número 2, la segunda cosa que el Señor me hacía ver en todo esto, es que dice ahí que primero se enojaron ¿con quién? Con Dios. Y después ¿contra quién? Contra Moisés. El pueblo de Israel buscaron un responsable. Buscaron un responsable, alentados por aquel que siempre ha tenido graves problemas de sujeción, culparon a la autoridad. Y dijeron: Dios y Moisés, porque nos sacó de Egipto, porque esto, porque el otro. El diablo siempre va a ponerte a ti. Cuando empiece a haber desánimo, dos cosas: una, te va a poner en contra de Dios, y dos, te va a poner en contra de tu autoridad, en contra de tu pastor, en contra de tu líder. ¿Notaste la secuencia? Quiero que te des cuenta cómo el diablo empieza a trabajar. Número 1, empieza primero a apagar el espíritu, mete desánimo. Después te hace enojarte con Dios, y después te hace enojarte con tu autoridad o con tu pastor, y te dice: mira, chécalo. Y empieza a hacer. Entonces el espíritu, quiero que escuches esto, el espíritu de religiosidad siempre te propondrá a alguien para culpar. El espíritu de religiosidad siempre te propondrá a alguien para culpar. Y fue ese el pecado que fundó el reino de las tinieblas. Porque Adán y Eva no tenían problema con su autoridad, hasta que vino Satanás y fundó en ellos, puso en ellos ponerse en contra de Dios. Y les empezó a decir: no le hagas caso a Dios, porque mira, si tú tomas de esto no te vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Y le empezó a meter todo. Ese pecado fue fundado ahí. Cuando tú permites que el diablo empiece a meter en ti, que te enojes con Dios, y después que te enojes con tu autoridad, él ya fundó en ti un pecado que te va a alejar de Dios. Y no tan solo te va a alejar de Dios, sino que va a matar tu vida. Porque la palabra de Dios dice que el diablo no vino para rasguñarnos, ¿verdad? Él no vino para, a ver que te voy a rasguñar, ¿verdad que no? ¿Para qué vino, Ricardo? ¿Para qué vino Josué? Robar, matar y destruir. No nada más vino para, a ver, le hago. No, él vino a lo que vino: a matar a la iglesia, a matarte a ti, a matarte no solo a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y generación por generación. Pero sabes, hoy el Señor nos va a dar una respuesta gloriosa. Estoy empezando apenas. El Señor nos va a dar una respuesta gloriosa. Entonces, como siguiente paso al desánimo, viene la pérdida de el desánimo es la pérdida de comunión con Dios. El siguiente paso viene la crítica, que es proyectar tus errores en otros, y después viene la consecuencia, que son las serpientes ardientes que traían la muerte al pueblo de Dios. Porque el pueblo se desanimó, después vino contra Dios y luego vino con su autoridad. ¿Y qué vino después? La consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Las serpientes ardientes que empezaron a matar, los picaban y se morían. Pero ¿sabes qué pasó ahí? Que Dios permitió esa situación, porque entonces el pueblo de Israel tuvo que voltear sus ojos y decir: Moisés, por favor, pide por nosotros a Dios. Y tuvieron que voltear y tener una reconciliación nuevamente con Dios y con su autoridad.
Y entonces esta es la misma manera en que Satanás está actuando hoy con la iglesia. Es la misma manera. Actitudes incorrectas a la naturaleza divina están abriendo la puerta de nuestros jardines para que entren esas serpientes y te empiecen a picar. Y pueden ocasionar en ti, ¿qué crees? La muerte. Porque eso es lo que pasó ahí en el pueblo. Entonces, eso fue lo que le pasó a Adán. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando con los cristianos el día de hoy. Por eso hoy Dios quiere traernos una palabra y decirnos qué podemos hacer para que las serpientes que quieren ahí picarnos y matarnos y desanimarnos y tirarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿qué podemos hacer? Voltea al que está a tu lado, dile: tú tienes un propósito de Dios. Vamos, voltea al que está a tu lado y díselo: tú tienes un propósito de Dios. O díselo al que está atrás o al que está adelante. Entonces, fíjate, luego de esta terrible situación que el pueblo de Dios estaba pasando, el pueblo viene y se arrepiente. Se dieron cuenta de lo que estaban pasando y se arrepintieron contra Dios y contra su propio la autoridad. Entonces su corazón se vuelve a Dios, corren a Moisés y claman por misericordia. Para Dios, un corazón arrepentido es irresistible. Él no se resiste a un corazón arrepentido. Cuando Él ve un corazón arrepentido, yo me imagino y pienso, cuando mis hijos me hacen enojar y vienen y luego me dicen, sobre todo este niño es bien barbero, y cuando me hace algo viene y me dice: perdóname, mamá. Así es las otras dos hermosas también, pero como que le cuesta trabajo estar enojado con todos. Y viene: perdóname, mamá. Y en ese momento, ¿qué hace tu corazón de mamá? ¿O qué hace tu corazón de papá? Pero tú dices: no, me tienes que hacer un masaje para que yo te perdone. Yo me imagino el corazón de Dios. Cuando ve un corazón arrepentido, no se puede resistir. El corazón de Dios es amor. Y entonces, cuando yo leo esto y veo que Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente y shalala y levántala y cuando vengan las serpientes y los piquen, que miren allá. Yo dije: o sea, ¿que no le era más fácil a Dios quitar las serpientes y ya? ¿No le era más fácil? ¿Y ustedes creen que Dios no lo podía hacer? Sí, pero nuestra lógica, nuestra solución razonable no es la lógica de Dios. Él tenía que enseñar a su pueblo. Fíjate, y yo cuando leía esto, yo dije: una serpiente, ¿por qué no será así como un ídolo? O sea, la está haciendo de bronce y todo, y la levanta y la pone ahí. Pero ¿sabes qué el Señor me dijo? ¿Te acuerdas de Adán? La palabra de Dios dice que así como por un hombre entró el pecado, ¿qué tuvo que pasar? Por otro hombre tuvo que entrar la redención. Pasó lo mismo con las serpientes. Pasó lo mismo. Él no quitó las serpientes. Te voy a leer porque no quiero que se me pierda nada. Quizá la solución razonable de todos nosotros era quitar las serpientes y ya, pero la lógica de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Él no quitó las serpientes, sino que le dijo a Moisés que hiciera una de bronce, que la pusiera en un asta, que la levantara, para que cuando los israelitas, que miren esta provisión divina, sean redimidos de la muerte. Te puse aquí, notemos el detalle. Dios le dice a Moisés que la salvación vendrá por un ejemplar a la misma especie que traía la salvación, pero santificada.
la misma especie que traía la maldición, el Señor dijo: voy a traer la salvación, así como Adán, que por un hombre entró el pecado, por otro hombre tenía. Acuérdate que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, todo es una sombra de variación de lo que iba a suceder después. Entonces Dios le estaba enseñando desde este momento. Aquí no había muerto Jesús, aquí no había bajado Jesús, pero desde ese momento Dios ya le estaba enseñando a su pueblo que ellos tenían que mirar la solución, que ellos tenían que mirar la salvación, que ellos tenían que enfocar sus ojos en Dios, para que lo que las serpientes hacían, el pecado y todo lo que a veces nos daña, pudiera ser redimido por medio de mirar nuestros ojos en Cristo. Y esa serpiente era una variación más o menos de Jesús. Y la palabra lo dice, ya después te lo puedo seguir buscando porque si no voy a tardar muchísimo. Pero Dios no quita la maldición de forma automática. O sea, lo puede hacer, pero no lo hace, porque Dios te tiene que enseñar a ti y a mí que tenemos que buscar la respuesta en Cristo Jesús. Porque si tú y yo no pasamos por situaciones difíciles, si tú y yo no pasamos por dolores, nuestro corazón es tan malo que no se va a humillar. ¿Qué dice la palabra de Dios del corazón del hombre? ¿Qué es qué? Engañoso, perverso. Entonces muchas veces Dios tiene que poner en nosotros, tiene que hacernos morir. Tenemos que morir a nuestra carne y voltear a los ojos de Jesucristo y decir: en ti confía mi corazón, y encontrar en Él la salvación y decirle: Señor, ok, he pecado, he fallado, me he desanimado, pero te tengo a ti, que eres el dador de vida para mí. Y ahí está la solución, amada iglesia. Si tú te has sentido desanimado, si te has sentido caído, si crees que ya no puedes más, has caído más de 5 veces, has caído miles de veces, Dios te está diciendo: aún hay tiempo. Todavía puedes voltear tus ojos al dador de la vida y decir: voy a caminar y voy a seguir a Cristo, que es el que me redime de todas las demás cosas que están pasando. Las serpientes ardientes siguen en el mundo y siguen en nuestra vida, pero ¿sabes qué? Ya no tienen poder sobre ti y sobre mí, porque hemos volteado nuestros ojos y hemos decidido seguir a Jesucristo. Pero siempre y cuando tú decidas vivir una vida de intimidad con el Señor, vivir una vida diaria con el Señor, porque los domingos no es suficiente. Yo no sé, para mí la vida es Jesucristo. Para mí el adorar a Dios es lo más glorioso que me puede pasar. Yo le doy tantas gracias a Dios por haberme dado una voz afinada y poder cantarle con toda mi alma. Pero pienso y digo: si no me lo hubiera dado, yo lo haría también, aunque sea debajo de la regadera, pero lo haría con todas mis fuerzas, porque mi vida es seguir y amar y adorar a Cristo. Y aunque me desanime y aunque vengan situaciones difíciles, yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es mi Dios. Mira, dice Juan capítulo 16 versículo 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán situaciones difíciles, pero dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Confía, porque yo ya vencí esas serpientes ardientes. Todos los que tienen acceso a la presencia de Dios pueden ser libres
No somos transformados ni liberados haciendo tareas. No somos transformados ni liberados cantando canciones hermosas. No somos transformados y liberados haciendo un montón de actividades. Somos transformados y cambiados mirando la gloria de Dios. Solo así tú y yo vamos a ser transformados. Y sabes, a veces a mí me ha tocado muchas veces poder enseñar, sobre todo a chicas, a cómo cantar y cómo adorar. Y siempre les digo, aquí hay una alumna por ahí paseando a su bebé, siempre les digo 3 cosas importantes para cantar. 1, la mente. 2, el corazón. Y 3, las entrañas, la pasión. Si tú no cantas con pasión, si tú no adoras con pasión, vas a ser como címbalo que retiñe y nada más. Dios no busca aquellos cantantes excelentes para estar acá arriba. Él busca a los que están dispuestos y los levanta. Lo mismo en cualquier área. Él no busca a los capacitados y a los que ya están así. Él busca a los dispuestos y los capacita. Aquí no importa nada, no importa si tengas un mes de cristiano, no importa si tienes 20 años, bueno, eso sí, ¿verdad? Pero no importa. Dios te quiere usar y te quiere levantar y te quiere llevar a las naciones o llevarnos a la loma y predicar. Y que la gente conozca de Jesús y que el desánimo de nuestra vida se haga a un lado. Situaciones difíciles tendremos, pero tenemos al autor y consumador de la vida, que es el que nos levanta y nos dice: tú sigue, confía nada más, porque vienen cosas grandes. Mira, cuando digo mirando su gloria, nota el tiempo verbal, está en un presente continuo. Es una acción permanente de ser fijos los ojos en Dios. Es una acción permanente. David logró tener un corazón conforme al de Dios porque entendió y descubrió este secreto. David era un pecador de lo más terrible, adúltero, homicida, pero él conoció el secreto y Dios dijo: este es conforme a mi corazón. Y aunque pasó las consecuencias de su pecado, el nombre de David está escrito en esta Biblia y lo estará por muchos años. Y es un gran ejemplo para ti y para mí, que podamos entender que el adorar a Dios, el tener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra vida, nos va a hacer más que victoriosos y más que vencedores, como dice la palabra. Salmos 25:15 dice: mis ojos están siempre puestos en Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Solo una cosa: mis ojos estarán siempre hacia Jehová. No dice que por mirar a Él no voy a caer en la red, porque Él dice: Él sacará mis pies de la red. Quiere decir que caí en la red. Pero si mis ojos están puestos en Jehová, Él me va a sacar y me va a hacer victorioso de nuevo. Salmos 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Podrás caer, mi hermano, podrás desanimarte, pero el Señor el día de hoy, aquí tengo la Biblia adentro, pero deja agarro mi Biblia. El Señor el día de hoy te está hablando, te está dando su palabra y te está diciendo: hey, no necesitas a nadie más que a mí, dice el Señor. No necesitas nada más que mi presencia en tu vida, pero si tú estás todos los días en mi presencia, vas a salir victorioso. Si no, no. Porque el aliento de Dios vendrá sobre ti. Fija tu mirada en Jesús. No la fijes en el hombre. Como hombres
podemos fallar. Como hombres te podemos faltar en el momento, pero Jesús no. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Por eso dice Hebreos 12 del 1 al 2, y con esto voy a terminar. Si lo pones ahí, lo vamos a leer juntos. Quiero que lo leamos juntos. Hebreos 12 versículo 1 y 2. Ya, dice, lo leemos todos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Iglesia, es tiempo de que tú fijes tus ojos en el autor de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque los ojos de Jesús están puestos en ti. Ahora tú voltea a verlo a Él. Y si miras a los hombres o las circunstancias, te vas a desanimar. El soplo del Señor va a salir de ti. Te vas a comparar, vas a criticar y te vas a alejar de su voluntad. Escúchame esto. Toda crisis se desata cuando quitamos los ojos de Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Toda crisis se desata cuando quitas los ojos de Cristo. Porque entonces empiezas a ver las circunstancias. Y cuando tú quitas los ojos de Cristo, empiezas a desanimarte. Pero cuando pones los ojos en Cristo, todo lo que Él comenzó en ti, dice la palabra que lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en perfeccionamiento. Voltea al que está a tu lado y dile: todavía Dios está obrando en mí. Aguántame, aguántame, no soy perfecto. Es tremendo como en este último tiempo Dios se está revelando a hombres y mujeres que están dispuestos a ser hijos de la intimidad. Hombres y mujeres que están dispuestos a dejar tiempos aparte y apartarte con Cristo, y a leer y a escudriñar y a hablarle y a ser un hijo de la intimidad. Es tremendo la revelación que Dios está trayendo en estos tiempos para dejar de ser hijos de la religión y pasar a ser hijos de Dios, hijos de la intimidad. Y yo quiero hoy animarte a que tú puedas cerrar tus ojos y pensar: ¿he estado desanimado? ¿Cuánto tiempo he vivido en desánimo? ¿Cuánto tiempo he vivido en situaciones que me caigo, me levanto, vuelvo a caer, vuelvo a levantar? Y hoy el Señor te dice: fija tus ojos en mí. Fija tus ojos en mí, porque yo soy el que va a soplar aliento de vida en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma. Y voy a quitar todo desánimo y voy a traer aliento. Porque el propósito que yo tengo para ti, dice el Señor, aún está por cumplirse. Porque las cosas que vienen por delante son mejores de lo que has estado viviendo. Pero el cielo se hace violento y solo los valientes lo arrebatan. Pero no va a ser por tus fuerzas,
Dice el Señor, no va a ser por tus fuerzas, va a ser porque tú fijes tus ojos en mí. Y yo soy el que te va a levantar, el que te va a dar aliento. Yo quiero hacerte una invitación. Normalmente yo no hago esto, pero hoy el Señor me está diciendo que lo haga. Si tú has estado desanimado, si tú has sentido que ya no puedes más, yo te voy a invitar que te pongas de pie y pases aquí adelante. Es un llamamiento de Dios. Ponte de pie y ven aquí adelante. Vamos a restaurar nuestra relación con Dios. Vamos a restaurar nuestra intimidad con Dios. Este es un llamamiento del Espíritu Santo. Este es un llamamiento del Espíritu Santo. Dios hoy está queriendo renovar la intimidad, la relación, todo lo que tú has vivido o lo que te falta por vivir en Cristo. Hoy el Señor lo va a alentar, lo va a animar, va a soplar sobre ti aliento, va a soplar sobre ti fuerza, va a soplar sobre ti su Espíritu, que es lo único que te va a hacer. Escúchame, el hombre, nosotros no vamos a hacer nada, es el Espíritu Santo el que va a hacer en ti lo que tenga que hacer. Y tú no vas a salir de hoy igual, tú vas a salir diferente, porque el Espíritu de Dios va a ser puesto sobre ti. Empieza a orar, empieza a hablarle ahí.